Yo creo que el año 2023, donde Dios está abriendo puertas para proveer lo que necesitemos, sea un año de fruto. Un año en el que cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar que tenemos que ocupar. Cada uno de los 4 pastores estemos ahí luchando, partiéndonos la espalda, partiéndonos la cabeza, dando nuestra vida para que otras personas conozcan a Dios. Que cada uno de los hermanos de la iglesia ocupe su lugar. Fíjate que se ha quedado solo un matrimonio de ancianos y un niño. ¿Qué te parece si Dios nos está diciendo que tenemos que empezar un ministerio con las personas mayores y un ministerio con los niños? Con esos niños huérfanos que no tienen padre, que no tienen madre, pero que nos tienen a nosotros. Con esos ancianos que no tienen familia a la que acudir, pero que nos tienen a nosotros también. ¿Qué te parece si Dios este año nos está hablando de una manera diferente y nos está diciendo que en vez de centrarnos ya en nosotros, es hora de centrarnos en Él y en aquellos a quienes Él envía nuestras vidas? Yo creo que 2023 puede ser un año muy especial. En verdad, el año 2023 no empieza hasta abril, porque según la palabra de Dios, el año nuevo no empieza en diciembre, eso fue un invento, empieza en primavera. Y es lógico, ¿verdad? ¿Cuándo puede empezar un año, cuándo puede empezar la vida, si no es en primavera, ¿no? Pues según cuando salieron de la tierra de Egipto, fue en el mes de Abib, en el mes de primavera, cuando se ven los primeros frutos. Y nosotros, aunque sea diciembre, nosotros le queremos pedir al Señor fruto. Queremos una primavera para esta iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Queremos una primavera para cada una de nuestras vidas. Queremos una primavera que podamos disfrutar de ver cómo la gente se convierte, conoce a Dios y vemos las vidas entregadas a Dios vivo y verdadero. En el capítulo 12 de Nehemías dice, Nehemías vuelve se va a Babilonia de nuevo, pero antes todo había acabado, la obra, la gente ya empezaba a vivir en Jerusalén, empezaba a vivir en diferentes lugares, habían elegido dónde vivir cada uno. A los levitas y a los sacerdotes se les asignó vivir en Jerusalén, pero también se dio un sorteo para que cada uno pudiera vivir, algunos del grupo pudieran vivir en Jerusalén también, que es la ciudad del rey, la ciudad de Dios. Era un privilegio, ¿verdad? Vivir en la ciudad de Dios, la ciudad del rey, la ciudad donde la presencia de Dios Él la había prometido para siempre. Y en el capítulo 12, versículo 27, después de haber nombrado, fíjate que es importante lo que he dicho antes, porque voy a leer un poco del capítulo 12. Y dice, estos son los sacerdotes levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Teraía, Jeremías, Esdras, Samaría, Maluk, Catú, Secanía, Reún, Mereut, y empiezan a hablar de todos los que vieron con Zorobabel. Y después a partir del versículo 10 dice, Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, y Joiada engendró a Jonatán. Y presenta a aquellos que vinieron con Jeroboam para reconstruir los muros de la ciudad, para reconstruir el templo con Esdras, y después nombra a sus hijos. Porque sus hijos son importantes. Porque no era solo la labor de aquellos que venían a reconstruir el muro, sino que después con el tiempo, cuando sus hijos ya eran adultos, cuando ya fueron grandes, se involucraron en la obra y ellos pudieron ver cómo sus hijos trabajaban en el templo de Dios, en el muro, en la ciudad, en Jerusalén, restaurando lo que Dios había puesto en sus manos. Dios mío, que nuestros hijos
se involucren en la obra restaurando vidas también. Que mi hijo, que mi hija, que mi nieta, que nuestros hijos políticos, hijas políticas, se involucren en la obra, porque es lo que de todo corazón nosotros como creyentes queremos. Pero ¿sabe una cosa importante? Para que tu hijo, mi hijo, para que tu familia se involucre, te tiene que ver a ti involucrado también. ¿Cómo van a ellos a desear lo que tú no tienes? ¿Cómo ellos van a desear hacer lo que tú no haces? Y yo me incluyo también. ¿Cómo van a nuestros hijos a tener ilusión por las cosas de Dios? ¿Cómo van a nuestros hijos a involucrarse en la obra de Dios si nosotros estamos desalentados, perdidos, llorando o fuera del servicio de la obra de Dios? ¿Creéis que es posible? Solamente un milagro podría hacerlo. Pero nosotros, en el 2023, tenemos que ser un ejemplo de valentía, un ejemplo de servicio, un ejemplo de una cabeza, de un corazón centrado en las cosas de Dios. El siglo XXI es el siglo de los problemas psicológicos. Veo montones de niños, de jóvenes, de adolescentes con problemas psicológicos, yendo a psicólogos, siendo atendidos por los propios psiquiatras, médicos, maestros que dicen los problemas que tienen los niños. ¿Y sabéis por qué? Porque es uno de los siglos más secularizados de la historia. Y cuando no tienes a Dios, no tienes nada. Y cuando el padre se centra o la madre se centra en otra cosa que no es Dios, a los hijos no les damos nada. El otro día, cuando Julia falleció, mi mujer, yo traté de aguantarme, de llorar. Después delante de ella no pude aguantarme y estuve llorando con ella allí. Pero mi mujer lloraba y, ¿sabéis? Mi nieta se volvió, miró a mi mujer y la miraba como diciendo, ¿qué le pasa a mi abuela que está llorando? Nuestros hijos, nuestros nietos, perciben nuestros propios sentimientos. 2023 debe ser el año en el que nosotros, de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, ganemos a este pueblo, pero primero a nuestros hijos. Primero vamos a ganarlo a ellos. Vamos a poner un cesto ahí con esas piedras. Todavía faltan algunas familias que seguramente se le ha olvidado de buscar una piedra, no la han encontrado para ponerla en esta cesta, pero la otra cesta, con aquellos a los que amamos y que queremos que conozcan a Jesús. Vamos a poner una cesta grande con el nombre de todos ellos. Jesús engendró a Joacín, Joacín engendró a Elisaif, y Elisaif engendró a Joiada, y así sigue hablando, y al final dice en el versículo 22, los levitas, el día de Eliasib, de Joiada, de Jonatán y de Jadua, fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Así que los primeros que se inscribieron ahí fueron ¿quiénes? Los jefes de la familia, los cabezas de la familia. Aquellos que tenían responsabilidad en la familia fueron los primeros que tomaron la iniciativa y dijeron, no pierdo más mi tiempo, inscríbeme, pon mi nombre ahí porque yo soy parte del pueblo de Dios. Pon mi nombre y el nombre de mi mujer, el nombre de ambos, de los cabezas de familia, porque nosotros estamos dispuestos a luchar, a rompernos la cabeza, la vida, para que nuestros hijos sean ejemplo también y a reconstruir esta ciudad. Hemos aprendido a reconstruir nuestras vidas, los muros de nuestras vidas. Hemos aprendido qué hacer y qué no hacer.
Hemos aprendido cómo andar en los caminos del Señor. Hemos aprendido cómo el Señor te llama para una obra grande y si estás dispuesto a obedecer, al final Él hace una obra grande contigo. Y se acabaron los muros. Y se construyó el templo. Los muros protegían la ciudad. El templo era la presencia de Dios en aquel lugar. Nuestra vida durante 2023 tiene que estar totalmente reconstruida. Nuestros muros deben estar completamente reconstruidos. Pero nuestro templo debe estar lleno de la presencia de Dios. Nosotros somos sacerdotes. No hay creyente que no sea un sacerdote. Todo creyente, dice el apóstol Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Y yo me pregunto, ¿cuándo me llamó Jesús a mí? ¿Cuándo me llamó Él? Y cuando Él me llamó, ¿qué me dijo? Porque cuando Él te llama, no solamente te da la salvación. No hay un solo momento, no hay un solo lugar, no hay un solo ejemplo de Jesús en que llama a un discípulo que no le diga, ven y sígueme. Sígueme. Sigue mis pasos. Jesús es aquel a quien tenemos que seguir sus pasos. Cuando Él te llama, Él te da la salvación, pero te llama a seguir sus pasos, a invitarle, a ser un ejemplo para otros. En el versículo 27 dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas y de todos los lugares para traerlo a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanza, cántico, con címbalos, salterio y cítara. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de la aldea de los netofatitas, de la casa de Grecal, de los campos de Kerma y todo. Y dice en el versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas. Por la ciática y todo ya puede venir. Porque es importante lo que yo acabo de leer. Los sacerdotes se purificaron. Los sacerdotes, los cantores, todos los ministerios se purificaron y los levitas también. ¿Y sabe qué hicieron además? Y purificaron al pueblo. Y aquí hay una enseñanza muy importante para este año que aunque empiecen a abril, lo hemos empezado ya, oficialmente. Lo más importante delante de Dios y el llamado de Dios para nosotros en este día es que purifiques tu vida. Que te purifiques delante de Él. Purificar significa hacerse puro, hacerse perfecto. Buscar la perfección, buscar lo que Dios quiere, buscar lo mejor. Eso es purificarse, es limpiarse de toda maldad. Hay que hacer ¿cómo se llama? Una de esto de conciencia, buscar en tu conciencia y ver qué cosa hay que cambiar en nuestra vida, qué cosa hay que purificar. Porque somos sacerdotes del Dios vivo y verdadero, sacerdotes del Dios altísimo. Somos aquellos que como sacerdotes que somos, mediamos entre Dios y los hombres, porque intercedemos por ellos. Aunque el único mediador es Cristo Jesús para la salvación, pero nosotros intercedemos por las personas, oramos por otros, pedimos por otros. Y nuestra primera prioridad, aunque parezca egoísta, pero no lo es, nuestra primera prioridad
por lo cual tenemos que interceder es nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Quieres que tus hijos, tu hijo, tu hija, tu yerno, tu nuera sea una persona de Dios? Vamos a orar durante 2023 con toda nuestra fuerza por ellos. Dice que no solamente los sacerdotes lo hicieron, sino que también los sacerdotes purificaron al pueblo. Quiere decir que ahí se comprometió todo el mundo. Todo el mundo estuvo comprometido en la purificación, en la oración, en buscar la santidad de sus hijos, de su familia, para que sirvieran al Dios vivo y verdadero de la manera correcta. Estamos dejando de críticas ya y vamos a empezar a trabajar y a hablar con nuestros hijos. Esto no significa que vengas a la iglesia y te pongas de rodillas, Señora, mira que mi hijo, que mi hija, que eso quiere decir que tiene que hacer cosas para ganarlo. Cuando ellos ganaron a sus hijos, ¿saben cómo lo ganaron? Lo ganaron poniendo piedra en el muro. Y ponían una piedra y otra piedra y otra piedra. Y el niño que estaba al lado decía, papá, ¿qué hace? Estoy poniendo piedra en el muro de Dios porque Dios quería que lo levantara. Y el hijo dice, yo quiero ayudarte, pues ven. Pues ven y construye conmigo. No es solo palabra, es una acción. Y yo voy a ir a ese lugar y me voy a reunir con él, me voy a hacer un viaje largo, es porque voy a pedirle cosas que nosotros necesitamos, porque voy a orar, voy a decirle a ellos, mira, necesito esto y esto y esto, pero ¿cómo voy a pedir si yo tengo gente con la que pueda trabajar conmigo? ¿Queréis trabajar? ¿Queremos ganar a todas esas personas? Tenemos que involucrarnos en la obra. Cada uno en su lugar. Cada uno en su sitio. Proyecto Gran Comisión. Qué nombre, ¿verdad? Cosa tan maravillosa, Proyecto Gran Comisión. Pero si no hacemos nada, se queda en un nombre que no sirve para nada. Si no organizamos eventos, si no organizamos retiros, si no organizamos actividades para jóvenes, para niños, pero es que Dios va a proveer. Dios va a proveer, pero tú tienes ganas de trabajar. Tenemos gran ganas de tener nuestro tiempo ahí, perder nuestro tiempo realizando ese tipo de actividades, convirtiendo a nuestros hijos, invitando a otros jóvenes, a otros niños a ese tipo de actividades para que tengan una experiencia con Dios. ¿Queremos? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo. Pero yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena. Pero antes de empezar a trabajar, dice la palabra de Dios, que ellos se purificaron. Tenemos que purificar nuestra vida. Tenemos que sentarnos y hacer una enumeración de las cosas que no hacemos correctas delante de Dios. Pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo quiero purificar mi vida. Yo sé que no te puedo servir de esta manera. Yo sé que esto no está bien. Ni esto, ni esto, ni esto. Ayúdame a cambiarlo. Porque voy a poner toda mi fuerza, toda mi energía en cambiar esto. Porque yo quiero ser santo, limpio delante de ti. Quiero purificarme delante de ti. Así que uno de los propósitos para este año, yo creo que debe ser el purificar nuestra vida. Cada uno sabe lo que hace mal. Y hay cosas que hacemos mal que no lo sabemos, pero tenemos que pedir a Dios que nos ayude a discernir qué es, ¿no? O a encontrar cuáles son nuestros errores. Si no nos purificamos, no vamos a conseguir absolutamente nada. Si antes criticabas, tienes que quitar la crítica de tu vida. Si antes pensabas mal, tienes que quitar esos malos pensamientos de tu vida. Si antes hacías algo incorrecto, tienes que quitarlo de tu vida. Tienes que tener ese propósito real de decir, yo quiero
yo quiero hacer lo que tú quieres, yo quiero ser tu siervo, no, yo no quiero ser un Dios. ¿Sabéis de dónde surgieron los dioses egipcios? Estoy estudiando. De hombres que se convirtieron en dioses. De hombres que se sintieron tan importantes que los demás terminaron adorando. El dios de Egipto, el faraón, tenía dos símbolos en el pecho. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez? Tenía una vara y un callado. Porque él se consideraba Dios. Y en el Salmo 23 el Señor dice, el faraón no es Dios, Jehová es mi Dios. Su vara y su callado me infundirán aliento. Él es Dios. Por eso que el faraón tiene la vara y el callado, simbolizando que él era Dios y no era nadie. El único que tiene derecho a tener vara y callado es nuestro Dios pastor, que es Jesús de Nazaret. Y que vamos a pedirle durante este año 2023 que Él tome cuenta de esa vara, que nos defienda. La vara, el callado, bueno, en realidad la vara era un poquito, tenía como una cosa gorda al final, que servía para cuando venía el león, el animal, partirle la cabeza con la parte gorda. Y le partía la cabeza al pastor. Y el callado servía para atraer a la oveja cuando se iba yendo, ¿verdad? Acierto al Señor. Vamos, nos atrae y siente tu atracción y te dices, por aquí no, por aquí, y viene el lobo y coge la vara y le da en la cabeza y lo destruye en la cruz. Él destruyó al diablo en la cruz, al enemigo, pero sigue con su callado, con su vara, sigue atrayendo, con el callado, perdón, atrayendo lazos de amor, explicándonos cuál es el camino correcto. No quiero extenderme mucho más porque es día de comunión, pero me quería dejar hoy este texto tan importante. Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad para 2023. Nuestra santidad debe ser nuestra prioridad para 2023. Nuestros hijos y nuestra santidad. Y seguro que conseguiremos grandes cosas.